Capítulo 6 de la segunda parte de David Copperfield, o El sobrino de mi tía, de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 6. Una pérdida. Aquella noche llegué a Yarmouth y me hospedé en la posada. Sabía que la segunda habitación de mi querida Peggoty, mi cuarto, no permanecería mucho tiempo vacía, si la casa no había ya recibido la visita de ese huésped al que deben dejar paso todos los mortales. Encaminéme, pues, a la posada, donde tomé un bocado al mismo tiempo que decía que me dispusiesen una cama. Eran las 10 cuando me dirigí a la habitación de Mr. Barkis. La mayor parte de las tiendas estaban cerradas, y la ciudad presentaba un aspecto de tristeza. Al pasar por delante de Omer y Joram, distinguí a través de la puerta entreabierta al digno sastre pasamanero, que fumaba su pipa. Entré y le pregunté cómo estaba. «¿Y vos, Mr. Copperfield? Tomad asiento. Supongo que el humo no os incomodará». «Absolutamente nada», respondí. «Me gusta en la pipa de otro». «Tanto mejor», añadió Mr. Omer riendo. «Es una mala costumbre, sobre todo para un joven. Si yo fumo es a causa de mi asma. Sentaos». Mr. Omer me adelantó una silla y volvió a ocupar su puesto, aspirando su pipa como si hubiese contenido aquel aire vital tan necesario a sus órganos respiratorios. «Tengo el disgusto de haber recibido malas noticias de Mr. Barkis», le dije. Mr. Omer me miró seriamente y se contentó con mover la cabeza. «¿Sabéis cómo se halla esta noche?», le pregunté. Si me hubiese atrevido, os hubiera dirigido la misma pregunta. Ese es uno de los inconvenientes del comercio de que nos ocupamos. Cuando uno está enfermo, no podemos informarnos de su estado. Era una sutileza que no se me había ocurrido. No me atreví a entrar en la tienda, temiendo oír aquel tic-tac tan lúgubre. Muchas veces no podemos mostrarnos tan atentos como quisiéramos. Así hace 40 años que conozco a Barkis y no me atrevo a ir a su casa a preguntar cómo está. Para saberlo tenemos que dirigirnos a Emilia, y como sabemos que esta noche está en casa de su tía, han ido allí Joram y Minetta bajo un pretexto. Si queréis esperarlos, no pueden tardar. Aproveché del permiso de esperar para hablar de Emilia. «Y bien, oíd», me dijo Mr. Omer entre dos bocanadas de humo. «Hablando francamente, no me disgustará que llegue el día de su casamiento». «¿Por qué, Mr. Omer?» «Porque se halla en una especie de transición e incertidumbre que parece turbar su encantador carácter. Sigue tan bonita, más bonita si es posible, y trabaja tan bien como antes. Vale por 6 obreras, pero no trabaja con aquel ahínco que otras veces. ¿Comprendéis?» «Os comprendo», le respondí. Mi inteligencia pareció agradar a Mr. Omer, que continuó. «Ya sabéis lo afectuosa que era esa encantadora niña. Se conoce que la idea de separarse de la casa de su tío, y sobre todo de éste, la atormenta. Es un paso violento para ella, así se lo he dicho a todos. Consiento gustoso en perdonarle los últimos meses de su aprendizaje por verla instalada en la casita que han montado aparte para ella. Sin la enfermedad de Mr. Barkis todo estaría ya arreglado, pues Mr. Daniel Peggoty, por más que sienta como Emilia esa separación, había convenido conmigo que era preciso no prolongar semejante incertidumbre, que acabaría por ser funesta a la salud de su querida sobrina. Pero reconozco los pasos de Joram y de Minetta, y vamos a salir de dudas con respecto a Barkis. «El pobre Barkis», dijeron el yerno y la hija de Mr. Omer, «está en el último extremo. Ha perdido completamente el conocimiento. Y Mr. Chillip acaba de confesar melancólicamente en la cocina, al hacer su última visita, que ni todo el protomedicato de Londres podría hacer nada por él». Sabiendo que Mr. Daniel Peggoty se hallaba al lado del enfermo,
resolví ir allí en seguida, y me despedí de Mr. Omer, de Joram y de mi neta. En el camino experimenté un solemne sentimiento que transformaba á mis ojos Mr. Barkis en un hombre completamente diferente. Mr. Daniel Peggoty fué quien me abrió la puerta. No pareció sorprenderse tanto como yo esperaba. Lo mismo reparé en mi niñera cuando bajó á la cocina. Después he notado más de una vez que ante la aproximación de esa sorpresa temida que se llama la muerte, todas las demás se disipan y menguan. Hallé á Emilia sentada al lado de la chimenea, con el rostro entre las manos. Cham estaba de pie á su lado. Todo el mundo hablaba en voz baja, prestando oído por si llegaba algún ruido del cuarto de arriba. En mi última visita no había fijado demasiado mi atención, pero había algo de extraño en no ver á Barkis entre las personas que estaban en su casa. Os agradecemos muchísimo que hayáis venido, Mr. David, me respondió Mr. Daniel Peggoty. Sois sumamente amable, dijo Cham. Mi querida Emilia, exclamó Daniel Peggoty, mirad. He aquí Mr. David, que viene á vernos. Vamos, ánimo, querida mía. ¿Cómo? ¿No decís nada a Mr. David? Emilia pareció estremecerse. Aún siento la impresión helada de su mano al cogerla entre las mías. La única señal de vida que dio fué retirarla. Luego, levantándose de su silla, se arrastró, por decirlo así, hasta su tío, y casi arrodillada se echó en sus brazos sin dejar de temblar. Es un corazón tan cariñoso, dijo Mr. Daniel Peggoty, acariciando con sus manazas los rizos de sus hermosos cabellos, que no puede soportar un disgusto tan grande. Eso es natural en la juventud, cuando no se está acostumbrado a semejantes pruebas. Mi querida chiquilla es tan tímida, es natural. Le abrazó aún más cariñosamente, pero sin alzar la cabeza ni pronunciar una palabra. Se hace tarde, querida mía, dijo Mr. Daniel, y aquí está Cham, que ha venido para acompañaros á casa. Ese sí que tiene un corazón amante. Marchaos con él, mi querida Emilia. ¿Qué decís? El sonido de la voz de Emilia no había llegado hasta mis oídos, pero Mr. Daniel se inclinó á fin de poder oír y respondió: que os deje quedaros al lado de vuestro tío, mi querida Emilia. ¿Cómo decís eso, cuando vuestro futuro ha venido hasta aquí á buscaros? A fe que un erizo de mar como yo no os haría compañía. ¿Quiere tanto á su tío? No tengáis celos de esa locuela, mi querido Cham. Emilia tiene razón, Mr. David, dijo Cham. Tío, es preciso ceder. Puesto que lo desea y está tan sobrecogida, más vale que pase la noche á vuestro lado. También me quedaré yo. No, no, dijo Mr. Daniel, no debéis acceder. Un hombre casado o en vísperas de casarse no debe perder un día de trabajo. Porque no podríais velar esta noche y trabajar mañana, mi querido Cham. No, volveos á casa, pues supongo que no temeréis que no cuidemos de Emilia. Cham consintió y tomó su sombrero para marcharse, pero antes quiso estrechar en sus brazos á Emilia. Al ver cómo se acercaba a ella, era imposible no reconocer que la naturaleza había creado a Cham para ser una persona de distinción. Emilia se dejó abrazar por su futuro y, sin embargo, mostró más cariño al arrojarse en los brazos de su tío. Yo me dirigí a cerrar la puerta, así que se marchó Cham, y lo hice con precaución para que no turbase el silencio que reinaba allí ningún ruido. Al entrar en la cocina, oí que Mr. Daniel Peggoty decía a Emilia: ahora voy á subir á decir á vuestra tía que ha llegado Mr. David, y Dios sabe si se alegrará la pobre mujer. Mientras bajo, sentaos al amor de la lumbre y calentaos, pues tenéis las manos heladas. No tengáis tanto miedo. ¿Qué? ¿Queréis subir conmigo? A vuestro antojo. Venid. Creo, Mr. David, añadió con cierto orgullo,
que si su tío no tuviese más asilo que el foso de la calzada, allí iría ella a vivir con él. Ah, pero pronto llegará el momento en que no quisierais separaros de otro. Un poco más tarde, cuando subí yo, al pasar por delante de la puerta de mi cuarto, que estaba a oscuras, creí ver allí a Emilia echada en el suelo. Pero, ¿era realmente ella o solo la sombra de cualquier mueble? No estoy seguro de ello. Una vez que me quedé solo delante del fuego, me di a pensar en el temor que inspiraba a Emilia la muerte, y aquella sensación, unida a la incertidumbre en las ideas de que me había hablado Mr. Omer, me explicaron satisfactoriamente aquella agitación tan extraordinaria. Por fin bajó Peggoty y me estrechó contra su corazón, bendiciéndome y dándome las gracias por la parte que tomaba en sus desgracias. En seguida me suplicó que subiese al lado de Mr. Barkis, diciendo en medio de sollozos que el pobre hombre me había siempre admirado y querido, que antes de caer enfermo hablaba frecuentemente de mí, y que creía que de recobrar su conocimiento se animaría al verme. Pero, ay, nada podía ya reanimarle. Estaba casi fuera de la cama, en una posición violenta, con la cabeza y un hombro inclinados sobre el cofre que tantos sobresaltos y temores le costara. Supe que así que se vio imposibilitado de levantarse para abrirlo, o aun de verificar si estaba seguro, merced a la especie de varilla adivinadora de que le había visto servirse, había exigido que se lo colocasen encima de una silla a la cabecera de la cama. El tiempo y el mundo huían ante él, pero el cofre continuaba allí. Las últimas palabras que había pronunciado resumían la explicación que daba sin cesar. No hay más que ropa vieja. Barkis, amigo mío, dijo Peggoty con ese acento de resolución que se toma al dirigirse a un enfermo. Aquí está nuestro querido David, que nos unió a ambos cuando le encomendabais que me hablase de vuestra parte. ¿Os acordáis? ¿No queréis darle las buenas noches? Mr. Barkis permaneció mudo e insensible, como el cofre sobre que había tratado de apoyarse. Nos hallábamos al pie de la cama, Mr. Daniel y yo, y el marinero me dijo acercándose a mí y llevándose la mano a la boca: se larga con la marea. Tenía los ojos arrasados de lágrimas, lo mismo que Peggoty, pero me aventuré a replicar en voz baja: ¿con la marea? En toda la costa, me respondió Mr. Daniel. Los enfermos no mueren sino cuando la marea ha bajado casi del todo, y las criaturas no nacen sino con el reflujo. Se va con la marea y se sobrevive hasta que venga el reflujo. Entonces no se irá sino con la otra marea. Pasamos horas enteras velando al enfermo. No pretendo explicar qué misterioso influjo ejercía en los debilitados sentidos del moribundo, pero cuando por fin empezó a agitarse y murmurar algunas palabras, deliraba ciertamente al pensar que me conducía al colegio. Vuelve en sí, dijo Peggoty. Mr. Daniel me hizo señas con el codo y me dijo aparte con tono solemne: la marea y él se van juntamente. Barkis, mi querido esposo, exclamó Peggoty. Clara Peggoty Barkis, respondió él con voz débil, la mejor mujer de la tierra. Mirad, Barkis, aquí está Mr. David, dijo Peggoty al verle abrir los ojos. Estaba a punto de preguntarle si me conocía cuando él trató de cogerme la mano y me dijo muy distintamente con una amable sonrisa: Barkis no desea otra cosa. Y al retirarse las olas, Barkis partió con la marea. Fin del capítulo 6. Capítulo 7 de la segunda parte de David Copperfield o El sobrino de mi tía, de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 7. Una pérdida aún mayor. Peggoty obtuvo fácilmente de mí
que permaneciese en Yarmouth hasta que los restos del pobre Barkis fuesen conducidos a Blunderstone. Con sus economías había comprado un terreno en nuestro campo santo, cerca de la tumba de su querida hija, nombre que dio siempre a mi madre. Allí quería que reposara su marido, mientras ella iba a reunirse con él. Haciendo compañía a Peggoty y todo lo que podía en su obsequio, que no era mucho, me hago la justicia de decir que me consideraba dichoso pagando hasta cierto punto mis deudas de gratitud. Pero también es preciso convenir que experimentaba por mi parte una satisfacción completamente personal y profesional al encargarme del testamento de Mr. Barkis y de explicarle a ella los artículos. Puedo reclamar la gloria de haber sido el primero que sugirió la idea de buscar el citado testamento en el famoso cofre, donde pareció allá al fondo en uno de los sacos que usaba el tartanero para la avena de sus caballos. Además, el cofre contenía, primero, un antiguo reloj de oro, con su cadena y sellos correspondientes, que Mr. Barkis había llevado el día de su boda y que desapareció inmediatamente después. Segundo, una tabaquera de plata de figura de una pierna. Tercero, una caja de figura de un limón, llena de tazas y platillos, que probablemente había comprado Mr. Barkis para regalármela cuando yo era pequeño, y que había conservado sin poder decidirse sin duda a separarse de ella. Cuarto, 87 guineas y media, en guineas y medias guineas, 250 libras esterlinas en bank notes, perfectamente nuevas. Quinto, varios recibos de cantidades colocadas en el Banco de Inglaterra. Sexto, una herradura vieja, un chelín desgastado, un pedazo de alcanfor y una concha de ostra que estaba muy pulida y reflejaba en el interior colores prismáticos, por lo cual saqué en conclusión que Mr. Barkis debía haber tenido algunas ideas generales acerca de las perlas, ideas que permanecieron indefinidas en su mente. Durante 2 años, Mr. Barkis había hecho viajar diariamente el cofre en su compañía. Para ocultarlo mejor a las miradas indiscretas, había inventado una ficción, suponiendo que pertenecía a Mr. Blackboy y que el propietario se lo había dejado en consignación hasta que viniese a recogerlo. Esta fábula había sido escrita cuidadosamente en la tapa, con caracteres que vinieron a ser poco a poco ininteligibles. Mr. Barkis había atesorado con resultado sumamente satisfactorio. Su haber en dinero se elevaba a unas 3.000 libras esterlinas, 75.000 francos. De esta cantidad legaba el interés de la tercera parte a Mr. Daniel Peggoty, mientras viviese, para que a su muerte se repartiese el capital en partes iguales entre Peggoty, Emilia y yo, o entre los supervivientes de estos 3 legatarios. Todo el resto de su fortuna quedaba a favor de su viuda, legataria universal, única ejecutora testamentaria de sus últimas disposiciones. Me creí todo un verdadero proctor cuando leí aquel documento en voz alta, con el ceremonial de costumbre, repitiendo cada una de las cláusulas a las partes interesadas. Comprendí, en fin, la utilidad de un tribunal de justicia, que, entre otras cosas, se ocupa de testamentos y testamentarias. Estudié el testamento con la más profunda atención. Le declaré perfectamente en regla. Hice algunas anotaciones al margen y tuve orgullo de saber tanto. Aquel estudio serio me absorbió durante toda la semana que precedió a los funerales. Establecí a Peggoty la cuenta de todo lo que constituía toda su herencia. Arreglé generalmente todos sus negocios. En una palabra, fui su consejero y su oráculo jurídico. No vi a Emilia en aquella semana, pero supe que la familia, de acuerdo con Mr. Omer, había decidido que el casamiento se celebraría sin pompa dentro de 15 días. No asistí a las exequias con las insignias de mi profesión, si es que puedo hablar así. Es decir, que no estaba vestido de negro con una ancha gasa flotante para espantar a los pájaros.
pero aquella mañana temprano me dirigí a Blunderstone, y cuando llegó el cortejo fúnebre ya estaba yo en el campo santo, entre Peggoty y su hermano. Vi a la ventana de mi cuarto el loco que miraba. El chiquillo de Mr. Chillip meneaba su cabezota y abría unos ojos tremendos por cima del hombro de su nodriza. En el segundo plano del cuadro se hallaba Mr. Omer, que apenas podía respirar. Había pocos testigos en aquella ceremonia, que pasó con la mayor calma. Así que todo se hubo acabado, seguimos paseándonos aún una hora por el camposanto, cogiendo algunas amarillentas hojas primaverales del árbol que prestaba sombra a la tumba de mi madre. Aún veo la sombría nube que se extendió sobre todo lo que va a seguir, nube que descendió lentamente sobre la ciudad donde me guiaban mis solitarios pasos. A medida que me aproximo, me entristece el mismo presentimiento, pesa sobre mí el mismo terror. Ah, si pudiese, suspendiendo mi relato, suspender indefinidamente la fatal catástrofe de aquella noche, cuyo recuerdo he guardado y guardaré siempre en mi memoria. Pero en vano se detiene mi mano y deja caer la pluma. El pasado es irrevocable. Nadie es capaz de impedir que lo que fue haya sido. Mi niñera marchó a Londres conmigo al día siguiente, para lo del testamento. Emilia pasó el día en casa de Mr. Omer, y quedó convenido que aquella noche nos reuniríamos todos en la casa Barca, a donde Cham acompañaría a Emilia a la hora de costumbre. Volví solo de Blunderstone, pues Mr. Daniel y su hermana me habían precedido, para esperar a toda la familia al lado del fuego a la caída de la tarde. Me había separado de ellos en aquella verja en que, en mi infancia, varios straps fantásticos se pararon en la mochila de Roderick Random. Antes de seguirles por la carretera, había dado un rodeo hasta Lowloft. Desde ahí me dirigí a Yarmouth, haciendo una parada para comer en una venta situada a 1 o 2 millas de la barca de que ya he hecho mención. Así se pasó el día, y ya era tarde cuando vino a sorprenderme la lluvia. Doblé el paso, aprovechándome de la luz que proyectaba la luna en mi camino, por en medio de las nubes. No tardé en distinguir la casa de Mr. Daniel Peggoty y la luz que brillaba a través de las ventanas. Atravesé un arenal y, llegando por fin, entré. El bienestar reinaba en aquel modesto hogar. Mr. Daniel había ya fumado su pipa y reconocí los preparativos de la cena. El fuego ardía en el hogar. El asiento donde solía ponerse otras veces Emilia estaba en su puesto. También Peggoty, pero vestida de luto, se hallaba donde costumbre, y hasta Mistress Gummidge refunfuñaba en su respectivo rincón. Sois el primero en acudir a la cita, me dijo Mr. Daniel. Si estáis mojado, quitaos la levita. Gracias, Mr. Daniel, le respondí dándole mi levita. Está casi seca. Sentaos, Mr. David. Inútil deciros que seáis bienvenido, pues ya sabéis que aquí se os quiere de todo corazón. Gracias, Mr. Daniel. ¿Y vosotras, Mistress Gummidge y Peggoty, cómo va? Oh, exclamó Mr. Daniel anticipando su respuesta. No hay una mujer en el mundo que pueda consolarse como ella, pensando haber llenado su deber con aquel que ya no existe. Se querían recíprocamente. Al llegar aquí, Mistress Gummidge lanzó un suspiro lastimero. Vamos, valor, Mistress Gummidge. Bien veis que a cada uno le corresponde su parte de penas en este mundo. Sí, sí, sin duda, respondió Mistress Gummidge. Pero la única que existe en el mundo exprofeso para vivir a costa de los demás soy yo. ¿Qué es eso de vivir a costa de nadie? Replicó Mr. Daniel con aire de reconvención. ¿Qué es lo que decís cuando precisamente voy a necesitaros más que nunca? Y habiendo mirado la hora en su reloj de Holanda, Mr. Peggoty se levantó, despabiló la vela y la colocó otra vez en la ventana. Mr. David, ¿queréis saber por qué coloco aquí esta luz?
pues es ni más ni menos para Emilia. La senda por la noche es oscura como boca de lobo, y siempre que me hallo aquí antes que ella, pienso que dice al distinguir esta claridad: aquella es la casa, allí está ya el tío, pues la chiquilla sabe que me ocupo de ella. Sois un padrazo, le dijo su hermana, que por su parte quería a Emilia tanto como él. Todo lo que queráis y aún más, pues aseguro que no adivináis lo que me he propuesto hacer así que Emilia abandone esta casa. Apenas entre por la noche pondré la luz en la ventana. Haré como si aún la esperase, para no pensar que vive lejos de mí, y diré mirando a la luz: Emilia la ve desde lejos y va a llegar. Reíos, hermana, de este padrazo. También puedo reír alegremente, pues gracias a Dios aquí la tenemos ya. No, no era ella, era Cham solo. Sin duda había aumentado la lluvia después de mi llegada, pues el joven había vuelto hacia abajo las alas de su sombrero. ¿Dónde está Emilia?, preguntó Mr. Daniel. Cham hizo un movimiento de cabeza para indicar que se hallaba al otro lado de la puerta, pero Daniel Peggoty cogió la luz del poyo de la ventana, la despabiló, la puso encima de la mesa y empezó a atizar la lumbre, mientras que Cham, que se había quedado en el umbral de la puerta, me dijo: Mr. David, ¿queréis venir un momento para ver lo que Emilia y yo queremos enseñaros? Le seguí, y con espanto noté entonces que estaba más pálido que la muerte. Me arrastró vivamente, cerrando la puerta tras nosotros dos solos. Cham, ¿qué ocurre? Mr. David. Las lágrimas y los sollozos le impidieron seguir. Quedé aterrorizado al ver aquella explosión de su dolor. Ni siquiera sé lo que pensé. Solo podía mirarle. Cham, mi querido Cham, por amor de Dios, decidme lo que ocurre. El ídolo de mi corazón, Mr. David, el orgullo y la esperanza de esta casa, aquella por quien hubiera dado 100 vidas y moriría aún gustoso, ha huido. ¿Huido? Emilia se ha escapado. Mr. David, pensad cómo habrá huido cuando ruego a Dios que la dé la muerte. A ella, que es para mí el objeto más querido en este mundo, antes que permita que se vea perdida. Jamás se me olvidará su fisonomía en aquel momento, en medio de aquella sombría noche, con la vista alzada al cielo, con sus temblorosas manos cruzadas, con aquella expresión de agonía y desesperación. Vos habéis estudiado, me dijo, y sabéis cómo se habla. Yo no sé cómo anunciárselo a los que están ahí dentro, sobre todo a él. En aquel momento vi que la puerta giraba sobre sus goznes, e instintivamente quise sujetar el picaporte para ganar algún tiempo. Pero ya era demasiado tarde. La cabeza de Mr. Daniel Peggoty apareció en la puerta entreabierta. Cómo cambiaron sus facciones cuando, al mirar por todos lados, solo divisó a Cham y a mí. Recuerdo que oí lanzar un tremendo grito de dolor. Las mujeres rodearon a Mr. Peggoty. Nosotros permanecimos de pie en el cuarto, y con un papel en la mano que me había entregado Cham, y Mr. Daniel, con sus vestidos destrozados, con sus cabellos en desorden y con los labios amoratados. Leed, Mr. David, me dijo con voz nerviosa. Leed lentamente, os lo suplico, porque si no, no comprenderé. En medio de un silencio sepulcral, leí la siguiente carta, escrita en un papel inundado de lágrimas. Oh, vos que me habéis querido 1000 veces más de lo que yo merecía, aun en aquella época en que incluso mi pensamiento era inocente, cuando leáis estos renglones ya estaré bien lejos. Ya estaré bien lejos, repitió pausadamente Mr. Peggoty. Deteneos. Emilia, bien lejos. Continuad. Estaré bien lejos para nunca más volver, a menos que no me conduzca aquí siendo su esposa. Ah, si supierais lo desgarrado que está mi corazón. Os he ofendido demasiado
para que me perdonéis nunca, y sin embargo, lo repito, si pudierais saber todo lo que sufro. Soy demasiado culpable para hablaros de mí. Consolaos al pensar que soy culpable, pero por la misericordia divina, decid a mi tío que nunca me ha sido más querida su memoria que ahora, y luego olvidaos todos de lo buenos y cariñosos que habéis sido para conmigo. Olvidadlo vos, de quien era la prometida. Pensad que dejé de vivir cuando era niña, y que me han enterrado en remotas tierras. Rogad al cielo, cuya gracia he perdido, que se apiade de mi tío. Sed su consuelo. Amad a alguna joven que sea para vos lo que yo debí ser, que os guarde fidelidad, que sea digna de vos, y que os honre tanto como yo os deshonro. Dios os bendiga a todos. Más de una vez me arrodillaré a sus plantas para implorar por vosotros. Si no me trae a vuestro lado en calidad de esposa, no imploraré por mí. Mis plegarias serán por los que quiero. El último grito de mi corazón, para mi tío, para él, mis últimas lágrimas, las últimas palabras de mi gratitud. Esta era la carta. Había dejado de leer, y Mr. Daniel Peggoty seguía mirándome como si aún no hubiese acabado. Al acabar, le estreché la mano y le rogué que fuera dueño de sí. Gracias, señor, gracias, respondió sin hacer un movimiento. A su vez le habló Cham. Mr. Daniel le dio un apretón de manos, pero sin decir una palabra y siempre en el mismo estado. Nadie se atrevió a dirigirle la palabra. Al cabo de un cuarto de hora, movió los ojos y echó una mirada a su alrededor. Enseguida añadió con voz sorda: ¿Quién ha sido ese hombre? Quiero saber su nombre. Cham me miró, y de repente sentí como un choque que me obligaba a retroceder. ¿Se sospecha de alguien? ¿Quién es?, preguntó Mr. Peggoty. Mr. David, dijo Cham con voz de súplica, alejaos un momento y dejad que se lo nombre. No debéis oírlo vos. Volví a sentir el mismo choque. Caí en una silla y traté de tartamudear una respuesta, pero mi lengua estaba paralizada y mi vista se turbaba. Quiero conocer su nombre, repitió Mr. Daniel Peggoty. Hace ya algún tiempo, respondió Cham tartamudeando, hemos encontrado por aquí un criado. También había un caballero. El criado era el suyo. Mr. Peggoty fijó sobre Cham la misma mirada que antes fijara en mí. Anoche encontraron al criado, prosiguió Cham, con nuestra pobre Emilia. Hacía más de una semana que estaba escondido en los alrededores, tanto que se creía que ya se había marchado. Mr. David, retiraos por un momento. Mi pobre Peggoty me echó los brazos al cuello, pero me hubiera sido difícil dar un paso, aun cuando hubiera sabido que iba a caerme la casa encima. Cham continuó: Esta mañana, antes de ser de día, han visto fuera de la ciudad, en el camino de Norwich, un coche desconocido que tenía enganchados caballos de posta. El criado iba al coche y venía aquí. La última vez que ha ido le acompañaba Emilia. El otro se hallaba en el coche. Era el hombre que... Por amor de Dios, exclamó Mr. Peggoty, dando un paso hacia atrás y alargando la mano como para alejar de sí lo que temía. No me digáis que ese hombre se llama Steerforth. Mr. David, añadió Cham con voz desfallecida, no tenéis la culpa, y estoy muy lejos de reprocharos nada, pero su nombre es Steerforth, y es un abominable bribón. Mr. Daniel no exhaló ni un grito, no vertió ni una lágrima, ni hizo movimiento alguno, hasta que, como despertado de un sueño, trató de coger su capa que se hallaba colgada en un rincón de la habitación. Que me ayude alguien, dijo con impaciencia, que me faltan las fuerzas. Gracias. Dadme asimismo mi sombrero. ¿A dónde vais, tío mío?
le preguntó Cham. ¿A dónde? Lo ignoro. Voy a buscar a mi sobrina aun cuando tuviera que dar la vuelta al mundo. Quiero ir a arrancar mi sobrina al deshonor y traerla aquí. Que nadie me contenga. Repito que voy en busca de mi sobrina. No, no, exclamó mistress Gummidge, echándose entre el sobrino y el tío y rompiendo a llorar. No, no, Daniel, no en el estado en que os halláis. Ya iréis más tarde y tendréis razón. Sentaos y perdonadme por haberos atormentado con mis quejas. Pero qué valían todos mis pesares al lado de éste. Hablemos, amigo mío, del día en que ella se quedó huérfana, en que Cham fue huérfano también, en que yo enviudaba y los tres fuimos recogidos por vos. Esto calmará un poco vuestro corazón, Daniel, y soportaréis más fácilmente vuestra aflicción, pues ya sabéis que el Señor ha dicho: lo que habéis hecho por el último de ellos, lo habéis hecho por mí. Y no invocaremos en vano aquella divina palabra bajo este techo que nos ha servido de asilo hace muchísimos años. Mr. Peggoty oyó estas últimas palabras con mayor calma y vi que lloraba. Mi primer movimiento fué arrojarme a sus plantas, pedir perdón a aquella familia del desconsuelo de que yo era causa y maldecir a Steerforth. Pero me dejé llevar por otro sentimiento mejor. Viendo llorar a Mr. Peggoty, también yo me eché a llorar, y mi transido corazón experimentó el mismo alivio que el suyo. Fin del capítulo 7. Capítulo 8 de la segunda parte de David Copperfield o El sobrino de mi tía, de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 8. El principio de un largo viaje. Presumo que lo que es natural para mí debe serlo para todos. No temo confesar que nunca había querido tanto a Steerforth como cuando se rompieron los lazos que nos unían. En medio del agudo dolor que me causaba el descubrimiento de su felonía, me acordaba más que nunca de sus cualidades superiores, de su carácter, en una palabra, de todo lo bueno, noble y grande que abrigaba su corazón. Por más que me hiriese mucho el haber sido el cómplice involuntario de la profanación del hogar doméstico donde le había introducido, creo que si me hubiese hallado frente a frente con él, en vez de dirigirle un amargo reproche, el recuerdo de mi cariño me hubiese arrancado las lágrimas de un niño que pierde para siempre su mejor amigo. Esta pena no llegaba hasta perdonarle. En medio de mis lágrimas sentía como él que todo había acabado entre nosotros para siempre. Oh, Steerforth, por vuestra parte me olvidasteis más fácilmente. Vuestros remordimientos no duraron tanto tiempo como mi pesar. Pero aun cuando este pesar deba aún agravar vuestra infamia a los pies del trono de nuestro juez soberano, no alzaré, a lo menos, una voz acusadora. No tardó en divulgarse por la ciudad la nueva de lo ocurrido. En las calles, a la mañana siguiente, noté que era la conversación que se suscitaba por todas partes. La mayor parte de la gente era severa para con ella. Algunos se mostraron muy severos con él, pero el padre adoptivo de Emilia y su prometido inspiraban el mismo sentimiento. Todo el mundo manifestaba por ellos un respeto lleno de delicadeza. Sus compañeros, los marineros, se retiraron aparte al verles dirigirse pausadamente a la playa, y hablaban entre sí en voz baja, con aire de compasión. Les hallé en la playa. Fácil era notar que no habían dormido en toda la noche, aun cuando mi niñera no me hubiese dicho que habían pasado la noche sentados en una silla hasta que llegó el día. Estaban anonadados, y Mr. Daniel había envejecido más en aquella noche que durante todo el tiempo que yo le había conocido. Pero uno y otro estaban tan graves y aparentaban tanta calma como la misma mar. Hemos hablado mucho, me dijo entonces Mr. Daniel Peggoty, después que nos paseamos los tres largo tiempo en silencio.
de lo que debemos hacer, y ahora ya sabemos qué resolución tomar. En aquel momento miré á Cham, que se hallaba contemplando el límite del horizonte, y me horrorizó un pensamiento horrible. No porque en su rostro se viese pintada la cólera, sino porque en él leí una expresión de determinación resuelta, que me daba á comprender que si se hallaba algún día con Steerforth, le mataría. He llenado aquí mi deber, dijo Mr. Daniel. Parto en busca de mi... Se detuvo y continuó con voz resuelta. Voy a buscar... Ese es mi único deber de hoy en adelante. Meneó la cabeza cuando le pregunté dónde la buscaría, y deseó saber si marcharía yo a Londres al día siguiente. Hoy mismo me hubiera marchado, le respondí, si no temiese perder la ocasión de poder seros útil en algo. Me marcharé cuando queráis. En ese caso, mañana partiremos juntos. Continuamos paseándonos en silencio un rato más. Cham, prosiguió Mr. Daniel, no abandonará su trabajo, vivirá con mi hermana. El viejo buque, aquel... ¿Tenéis la intención de abandonarlo, Mr. Peggoty? Pregunté. Mi puesto, Mr. David, no es este, me respondió. Y os aseguro que si algún buque ha zozobrado durante la tempestad, será ese. Pero no, señor, no. No intento dejarlo abandonado. Antes, al contrario. Al cabo de un rato, volvió a pensar en lo mismo y me dio esta explicación. Mi deseo es que el buque continúe siendo, al menos en apariencia, lo que ha sido, de día como de noche, en invierno como en verano. Si volviese ella por casualidad, no quiero que nuestra antigua vivienda aparente rechazarla. ¿Comprendéis? No, es preciso que la encuentre como la ha conocido. Es preciso que se sienta atraída, arrastrada, que tenga deseos de acercarse y de echar una mirada al interior, aun cuando no fuese sino por una ventana, para ver su antiguo sitio al lado del fuego. Quizás entonces Mr. David, no viendo allí más que a Mistress Gummidge, se atrevería a entrar temblando. Sería más fácil que se decidiese a apoyar su cabeza fatigada sobre la misma almohada en que otras veces un plácido y tranquilo sueño cerraba sus párpados. Estaba demasiado conmovido para hablar una palabra. Mr. Daniel continuó. Todas las noches es preciso que la luz alumbre la ventana, a fin de que si la viese desde lejos, pareciese decirle la luz. Vuelve, hija querida, vuelve. Cham, si alguna vez por la noche oyeseis a la puerta de vuestra tía el aldabón que una mano tímida dejase caer, separaos, mi querido hijo, que sea mi hermana y no vos, Cham, quien vea entrar a mi hija extraviada. Después de hablar así, se adelantó algunos pasos, y durante este intervalo, y habiendo mirado a Cham, observé que su rostro tenía la misma expresión. Vi sus ojos fijos en la luz lejana. 2 veces le cogí del brazo y 2 veces le llamé por su nombre, como se toca y habla a alguien a quien se quiere despertar antes que oiga. Cham, le dije, ¿qué pensamiento os absorbe? Pienso en lo que tengo delante de mis ojos, Mr. David, y en lo que está encima, allá arriba. ¿En la vida que tenéis ante vuestros ojos sobre el mar, queréis decir? Con su ademán me había mostrado las olas. Sí, Mr. David, no sabré deciros cómo, pero de allí arriba creo que vendrá para mí un término a todo esto. Me replicó como si se despertase, con el mismo aire de resolución. ¿El término de qué? Pregunté con un sentimiento de terror. No sé, me respondió. Recuerdo que aquí había tenido lugar el principio y que aquí podría muy bien llegar el fin. Pero esto ha pasado, Mr. David. No temáis por mí. Yo sabré recobrar mi razón. Nos reunimos a Mr. Daniel y no volvimos a hablar nada. Pero el recuerdo de aquellas vagas palabras
me asaltó más de una vez antes del trágico desenlace. Nos acercamos poco á poco al barco donde entramos. Mistress Gummidge se hallaba disponiendo el almuerzo. Cogió el sombrero de Mr. Daniel, le acercó una silla y mostró tanta solicitud que parecía enteramente otra. Mi bueno y querido Mr. Daniel, es preciso beber y comer para tener fuerzas, que bien lo necesitáis. Ánimo, amigo mío. Si os fastidia mi charla, ordenadme que me calle. Así que nos hubo servido a todos, se sentó cerca de la ventana, donde se puso a arreglar unas camisas y otros efectos de Mr. Daniel, doblándolos y colocándolos cuidadosamente en un saco viejo de hule, como el que usan los marineros. Mientras duró aquella ocupación, continuó hablando con la misma calma. Sí, Daniel, os lo he prometido. En cualquier tiempo y en cualquier estación cuidaré de la casa, y todo estará en regla. Aunque no sé mucho, trataré de escribiros durante vuestra ausencia, y dirigiré mis cartas a Mr. David. Confío en que me escribiréis de vez en cuando, Daniel, para decirme cómo os va en vuestros viajes solitarios. Temo que estéis aquí demasiado aislada, dijo Mr. Daniel Peggoty. No, no, Daniel, no estaré sola. No os inquietéis por mí. Bastante tendré que hacer si quiero que la casa esté en regla para cuando volváis, para el regreso de quien tal vez venga. Cuando haga buen tiempo, lavaré y fregaré como de costumbre el portal. Si alguien llegase, esa persona vería que la pobre vieja ha permanecido fiel. Qué cambio tan rápido en Mistress Gummidge. Aquella era otra mujer, tan llena de abnegación, comprendiendo perfectamente lo que era preciso decir y callar, olvidándose de sí misma y pensando en las penas ajenas. La miré con una especie de veneración. Aquel día trabajó como una negra. Había que ir a la playa en busca de varios objetos para guardarlos en la casa, tal como remos, redes, velas, cuerdas, anclas, barricas, sacos, etc. Aun cuando no le hubiesen faltado ayudantes, pues todos los vecinos querían mucho a Mr. Daniel, Mistress Gummidge prefirió ir y venir sola, dando abasto a todo y sin notar siquiera que cargaba con sacos 2 veces más pesados de lo que le permitían sus fuerzas. Parecía haber perdido completamente la memoria de sus pasadas desgracias. La igualdad de su carácter y la especie de alegría que afectaba al manifestar su simpatía por la desgracia de Mr. Daniel y de Cham no eran los rasgos menos característicos de su repentina transformación. En todo el día no había observado la menor emoción en su voz, ni una lágrima en su pupila, hasta que, a la venida del crepúsculo, Mr. Peggoty, falto de fuerzas, se quedó dormido, y ella exhaló un suspiro y llevándome hacia la puerta me dijo: Que Dios os bendiga. Sed un amigo para este pobre hombre. Luego, corriendo fuera de la casa, fué a lavarse la cara y volvió tranquilamente al lado de Mr. Peggoty, a fin de que al despertarse la hallase ocupada tranquilamente cosiendo. En una palabra, al retirarme no me cansaba de admirar el ejemplo que me daba Mistress Gummidge. Podían ser las 9 o las 10 de la noche, cuando vagando melancólicamente por la ciudad me paré a la puerta de Mr. Omer. Su hija me dijo que la desgracia de Emilia le había afectado hasta tal punto que había sufrido durante todo el día y se había acostado sin fumar su pipa. Mistress Joram creyó que en su calidad de mujer y de madre debía pronunciar algunas palabras severas acerca de la infortunada, pero dejándose llevar de mejores sentimientos, se echó a llorar, añadiendo: ¿Qué será de la pobre joven? ¿Qué hará? ¿Cómo ha podido ser tan cruel para consigo misma? Me acordaba del tiempo en que Mineta era jovencita y linda. Le agradecí que no lo olvidara al pensar en Emilia. Ah, dijo Mistress Joram, Mineta acaba de dormirse, y estoy segura que sueña con Emilia.
Aún lleva en su cuello una cinta que Emilia le ató la última noche que pasó aquí. En esto llegó Joram y se encargó de consolar á su excelente esposa, y les dejé para ir á casa de Peggoty. Mi querida niñera se hallaba aún al lado de su hermano, donde quería pasar la noche. Una vieja criada era la única persona que guardaba la casa, cuyos servicios fueron necesarios desde la última enfermedad de Mr. Barkis. Como no la necesitaba, la envié a acostarse y me quedé solo, pensando melancólicamente. Al oír el aldabón de la puerta me estremecí. Levantéme y fui a abrir. Al principio solo vi un paraguas descomunal, que parecía andar solo. Debajo de él acabé por descubrir a Miss Mowcher. No me hallaba dispuesto a recibir muy bien a la jorobada, pero como al cerrar con trabajo su paraguas noté en su fisonomía no aquella expresión que había llamado mi atención la primera vez que la vi, sino cierta tristeza, la acogí más favorablemente. ¿Qué os trae aquí, Miss Mowcher?, le pregunté. Os he seguido por la calle, respondió, y no he podido alcanzaros. Quería hablaros de lo que tanto os entristece. Una pena que participo, por más que eso os asombre. Todos sois lo mismo, como los demás. ¿No creéis que una pobre jorobada como yo pueda ser susceptible de un sentimiento generoso? Yo solo soy un juguete con que se divierten y que es tan insensible. ¿No es esto? Como una muñeca. Estoy lejos de pensar así, le dije. Vuestra visita lo único que hace es sorprenderme, pues os he visto una sola vez y con... Ah, señor, justamente me habéis visto con vuestro pérfido amigo, y os acordáis de mis palabras frívolas, y creed que él u otro cualquiera no hubiera hecho caso de mí si, en vez de divertirles, hubiera venido a contarles lástimas y a apiadarles sobre el padre y la hermana a quienes gano el pan con mi trabajo. Pero basta de esto. Vengo aquí porque tengo remordimientos de haber sido cómplice, aunque inocente, de una traición. Vos mismo, cuando hablasteis delante de Steerforth de aquella joven, me engañasteis sin saberlo. Os vi ruborizaros y palidecer al pronunciar su nombre. Cuando me separé de vos, me dejé persuadir por aquel miserable Litimer que me esperaba a la salida y que me dijo que se trataba de salvaros de una pasión desgraciada. Su amo, me juró, quería advertir a la infortunada, aún más por vos que por ella, y fui a casa de Omer y Joram a entregarla una carta escrita de antemano. ¿Creéis que haya hecho mal la pobre jorobada en venir a justificarse al saber lo que ocurría? Si algún día la halláis afectando ligereza e indiscreción, quiero que sepáis que eso y mucho más tiene que fingir en obsequio de aquellos que la dejarían morir de hambre si quisiese ser seria. Aquella revelación me anonadó. Añado, continuó Miss Mowcher, que aquellos que han querido hacer de mí un ciego instrumento de su perfidia harán bien en desconfiar de mí. Suponen que han partido al extranjero, pero si vuelven y yo vivo, les hallaré. Y si puedo remediar el mal que involuntariamente he causado, lo haré. A Dios gracias tengo la vista del lince, y a Litimer más le valdría tener tras sí un perro de caza que no la enana. Adiós, señor. En adelante creo que me conoceréis mejor. Volvió a coger su paraguas, que le ayudé a abrir, así que hubo pasado la puerta. Y he ahí cómo acabó aquella segunda aparición de Miss Mowcher. No tardé en acostarme, y después de pasar aún una hora de insomnio, me dormí hasta la mañana siguiente. Mr. Daniel y su hermana vinieron a buscarme muy temprano al día siguiente. Nos dirigimos al despacho de diligencias, donde Mistress Gummidge y Cham nos aguardaban para decirnos adiós. Mr. David, me dijo Cham en voz baja, mientras que Mr. Daniel colocaba su saco con los demás equipajes, está perdido. No sabe a dónde va ni tampoco lo que ve. Emprende un viaje que durará hasta su último día. Creedme, a menos que halle lo que va a buscar.
Estoy seguro que seréis un amigo para él. Confiad en mí, respondí estrechando afectuosamente la mano de Cham. Gracias, gracias por vuestro buen corazón, Mr. David. Aún una cosa. Mi posición hoy es buena y no sabré qué hacer del dinero que gano. Solo lo necesito para el gasto del día. Si pudieseis emplear con él mi jornal, trabajaría con más ardor, aunque en cuanto a eso, no dudéis que en cualquier tiempo trabajaré siempre como un hombre y lo mejor que pueda. Estoy convencido de ello, mi querido Cham, y espero que llegará el día en que vos mismo renunciaréis a la soledad que tan natural os parece hoy para pasar vuestra vida. No, Mr. David, dijo meneando la cabeza. Todo concluyó para mí. Nadie ocupará mi corazón en adelante. Pero no olvidéis lo que os he dicho respecto al dinero. Os lo prometo, le respondí. Pero a mi vez os recuerdo que Mr. Daniel Peggoty gozará de una renta regular, aunque módica, gracias al legado de Mr. Barkis. Nos despedimos, y al partir experimenté una agonía cruel, pues me conmovía el valor y la dulzura con que soportaba su horrible desgracia. No describiré la desesperación mal reprimida de Mistress Gummidge en el último momento de aquella separación. Una vez que llegamos a Londres, nuestro primer cuidado fue buscar un alojamiento para Peggoty, en el que pudiese tener una cama su hermano. Afortunadamente, hallamos uno muy conveniente y barato, en casa de un especiero, vecino mío. Lo alquilé y conduje allí a mis huéspedes. Por el camino compré un plato de carne fiambre y rogué a Mistress Crupp que me subiese agua hirviendo para hacer el té. Mi patrona no se mostró ni muy atenta ni muy solícita. Verdad es que la humilló no poco ver a Peggoty recogerse el vestido y limpiar los muebles del cuarto. Aquello era, a los ojos de Mistress Crupp, una excesiva libertad, y nunca, dijo ella, obtendría su aprobación una libertad. En el camino de Yarmouth a Londres, Mr. Daniel Peggoty me había hecho una comunicación que yo ya me esperaba. Era que se proponía antes que nada ir a ver a Mistress Steerforth. Me creí obligado a acompañarle y a servir de mediador. Deseando respetar hasta donde fuere posible los sentimientos de una madre, le escribí aquella misma noche para anunciarla nuestra visita. Conté con la mayor delicadeza posible a Mistress Steerforth el ultraje que se quejaba Mr. Peggoty y mi parte en su injuria. Le expliqué que era un hombre de una condición ordinaria, pero de un carácter tan noble y de una rectitud tal que debían realzarle a los ojos de todos. Manifesté la esperanza que Mistress Steerforth no rehusaría verle en medio de su desgracia, y añadí que iríamos a Highgate hacia las 2 de la tarde. Envié la carta para que pudiese recibirla a la mañana siguiente. A la hora marcada nos hallábamos a la puerta de aquella casa en la que algunos días antes había sido tan feliz, en donde me había abandonado tan fácilmente a mi confianza y cariñosos instintos, donde ya no volverían a recibirme y donde también reinaría la desolación. Ya no se hallaba Littimer para introducirnos, pero en su lugar apareció la figura más agradable de la persona que le había sucedido desde mi última visita y que nos precedió a la sala. Allí estaba esperándonos Mistress Steerforth. Al mismo tiempo que entramos, Rosa Dartle se escurrió por detrás de su silla. Leí en los ojos de la madre de Steerforth que la carta que le escribí no le había cogido de sorpresa. Estaba pálida, y se veían en su rostro señales de una emoción profunda. Hallé aún más completa la semejanza entre la madre y el hijo, cosa que noté que mi compañero había echado de ver. Al entrar nosotros, fijó en Mr. Peggoty una mirada seria. Él, por su parte, tomó un aire no menos grave. Rosa Dartle, con su ardiente mirada, nos examinaba a todos a la vez. Durante algunos minutos todo el mundo guardó un profundo silencio.
Mistress Steerforth ofreció con un ademán á Mr. Peggoty que tomara asiento. Señora, dijo Mr. Daniel con voz apagada, no seré yo quien me siente en esta casa. Prefiero permanecer en pie. Siguió una pausa. Luego Mistress Steerforth exclamó: sé lo que os conduce aquí. Experimento un vivo pesar. ¿Qué deseáis de mí? ¿Qué queréis que haga? Mr. Daniel se puso el sombrero debajo del brazo y, sacando de su pecho la carta de Emilia, la desdobló y se la presentó diciendo: dignaos leer este papel, señora. Es una carta de mi sobrina. Leyóla, siempre solemne e impasible, no dejando traslucir la emoción que debía causarle aquella lectura, y devolvió el papel a Mr. Peggoty. A no ser que me vuelva aquí siendo su esposa, dijo Mr. Daniel, señalando con el dedo aquel pasaje. Vengo a saber, señora, si cumplirá su palabra. No, respondió ella. ¿Y por qué no? Es imposible. Se degradaría. No debéis ignorar que ella es muy inferior a él. Elevadla hasta él. Carece de educación y de instrucción. Creo que os engañáis. Pero en todo caso, dad la mejor educación, instruidla más. Puesto que me obligáis a hablar con mayor claridad de la que yo hubiera querido, os diré que lo que deseáis es imposible, solo con considerar a qué rango de la sociedad pertenece. Prestadme atención, señora, respondió Mr. Daniel, lenta y tranquilamente. Debéis saber el cariño que se tiene a un hijo. También yo lo sé. Aun cuando ella hubiera sido hija mía, no podría haberla querido más. Vos no sabéis lo que es perder un hijo. Yo sí lo sé. Daría todas las riquezas del mundo, si las tuviera, por rescatarla. Salvadla, pues, de esa deshonra, y nosotros no la rechazaremos nunca. No la verá ninguna de las personas que han crecido al par que ella desde la niñez. Nos contentaremos solo sabiendo que vive, pensando en ella desde lejos, como si habitase bajo otro sol y bajo otro cielo. Nos contentaremos confiándosela a su marido, y esperaremos el día en que todos seamos iguales ante Dios. Semejante contestación no dejaba de encerrar cierta elocuencia, pero por mucho efecto que causara a Mistress Steerforth, ésta conservó su actitud altanera. No obstante, modificó el tono para responder: no justifico nada. No opongo a una acusación otra acusación. Lo único que hago es repetir con pesar: es imposible. Semejante enlace acabaría con el porvenir de mi hijo y todas sus esperanzas. No podrá tener lugar nunca, nunca. Estad seguro de ello. Si hubiese otra reparación. Al llegar aquí, Mr. Peggoty la interrumpió fijando en ella una mirada triste, pero resuelta. Examino la madre que me ofrece una semejanza tan grande a aquel que he recibido en mi casa, en mi pobre barco sobre olas, tan afectuoso por todas partes, tan pródigo de sonrisas, o más bien de perfidia, hasta tal punto que perdería el juicio solo al pensarlo. Si esa madre no siente un fuego interior que la quema ante la idea de ofrecerme dinero como precio del deshonor de mi hija, no vale mucho más que su hijo. Hasta, no sé si como mujer y madre, vale aún mucho menos. La fisonomía de Mistress Steerforth cambió de aspecto en un instante. La vergüenza y la cólera encendieron su rostro, y apoyando sus manos en los brazos del sillón, exclamó, o mejor dicho, gritó: ¿y qué compensación podéis ofrecerme vos por haber abierto un antro semejante entre mi hijo y yo? ¿Qué significa el amor que podáis tener a vuestra sobrina al lado del que yo siento por mi hijo? ¿Qué vale vuestra separación al lado de la nuestra? Miss Dartle se acercó para hablarla al oído, pero ella no quiso escuchar nada. Rosa, ni una palabra. Que este hombre me escuche. Mi hijo
el único objeto de mi vida, a quien he satisfecho desde niño sus menores deseos, que no debería separarse nunca de mí. Mi hijo llega un momento en que se enamora de una muchacha del pueblo y me huye, recompensando mi confianza en una decepción sistemática. Me abandona por ella. Satisface sus caprichos antes de los derechos que a su amor tiene su madre, olvidando lo que debe a su respeto, a su reconocimiento. ¿No es esto un ultraje? Rosa Dartle pretendió calmarla de nuevo. No, no, Rosa. Silencio. Si él puede sacrificarlo todo por un capricho, también yo puedo y debo consagrar todo a un fin más noble. Que se vaya donde quiera, con las rentas que ha sabido darle mi cariño. Si tiene la intención de salir vencedor merced a una larga ausencia, conoce mal a su madre. Que abandone su capricho y vuelva pronto a mi lado y será bien recibido. Pero si tarda, no volverá junto a mí mientras yo pueda pronunciar una palabra o hacer un ademán para rechazarlo, a no ser que se eche humildemente a mis plantas y me pida perdón. Estoy en mi derecho. Eso es lo que nos separa. Y ¿no es también un ultraje para una madre?, añadió mirando a Mr. Peggoty con el mismo aire de orgullo. Mientras que la madre pronunciaba aquellas palabras, se me figuraba ver y oír al hijo que las arrostraba impasible. Hallaba en ella la obstinación y altiva voluntad que le había visto a él. El conocimiento que tenía de la energía mal dirigida del uno me revelaban también el carácter del otro. Entonces se dirigió a mí, con un aire más circunspecto, para decirme que era inútil que la dijesen más, y me suplicaba que pusiese término a la entrevista. Levantóse con dignidad para retirarse, pero Mr. Peggoty manifestó que podía permanecer, y dirigiéndose hacia la puerta, dijo: No temáis, señora, que siga siéndoos aquí importuno. No tengo nada más que añadir. Sin esperanza había venido, y sin ella salgo. He hecho lo que creía conveniente, pero no espero nada bueno de una casa que tan funesta ha sido para mí y los míos. Sin decir más, nos marchamos, dejando a Mistress Steerforth de pie al lado de su sillón, noble y bella estatua en su silencio. Teníamos que atravesar un vestíbulo empedrado que recibía la luz por un techo de cristales. A lo largo corrían las ramas de una parra cubierta de pámpanos. Aquel vestíbulo conducía al jardín. Rosa Dartle dio no sé qué rodeo y salió al mismo tiempo que nosotros. Al pasar junto a su lado, me detuvo y dijo: «Qué buena cosa habéis hecho trayendo aquí a este hombre». Había en su fisonomía tal concentración de rabia sombría y de desprecio que jamás hubiera podido pensar que existiese un rostro más a propósito para expresar la ira. «¿Y sois vos quien debía anunciarlo y presentarlo?», repitió. «Miss Dartle, supongo que no sois bastante injusta para acusarme. ¿Por qué habéis hecho que estalle la discordia entre esas dos criaturas insensatas? ¿No sabíais que ambos son locos de orgullo y obstinación? Pero, ¿cuál es mi culpa? La de haber introducido aquí a ese hombre. Un hombre que ha recibido un ultraje sumamente grave, Miss Dartle. No lo ignoráis. Bien sé que James Steerforth tiene un corazón corrompido, el corazón de un traidor, dijo Miss Rosa llevándose la mano al corazón como para contener la explosión de una tempestad. Pero, ¿qué necesidad tenía de saber quién era ese hombre o su vulgar sobrina? Miss Dartle, exclamé con enojo, agraváis una ofensa que es de suyo bastante grande. Me contentaré con añadir, al salir de aquí, que le inferís una gran injuria. Injuriarle yo, añadió. Injuriar yo a esa gente. Quisiera que azotaran públicamente a esa muchacha. Mr. Peggoty traspuso el umbral de la puerta sin decir una sola palabra. Vergüenza y escarnio, Miss Dartle, exclamé indignado. ¿Cómo podéis pisotear
una aflicción tan poco merecida. Les azotaría a todos, respondió. Quisiera que no quedase ni rastro de la casa de ese hombre, que marcaran con un hierro ardiendo a esa muchacha, que la echasen a la calle cubierta de harapos para mendigar, o que se muriera de hambre. He ahí mi condena si fuese juez. Si supiera dónde hallarla, iría allí y la llamaría infame. La vehemencia de todas aquellas maldiciones sólo podrá dar una débil idea de la cólera que tenía, y que se revelaba en el temblor de todo su cuerpo, así como en el tono de su voz, por más que hablase más bajo que de costumbre. He visto la cólera bajo diversas formas, pero nunca bajo una semejante. Cuando alcancé a Mr. Peggoty, éste bajaba pensativo la colina. Me dijo que, habiendo hecho en Londres todo cuanto se había propuesto, aquella misma noche emprendería su viaje. ¿Y a dónde vais a ir?, le pregunté. En busca de mi sobrina, me respondió lacónicamente. Nos dirigimos a la morada de Peggoty, a quien participé lo que me había respondido Mr. Daniel. Ella me dijo que aquella era la única contestación que había podido obtener de él por la mañana, pero que suponía que tenía en su cabeza algún proyecto fijo. No hubiera querido abandonarle en semejante circunstancia, y los tres comimos juntos. Así que concluimos, permanecimos sentados al lado de la ventana, sin hablar gran cosa. Cuando llegó la hora, Mr. Peggoty se levantó y fué a buscar su saco de hule y su palo, que colocó encima de la mesa. Aceptó de su hermana una corta cantidad a cuenta de su legado, a lo sumo lo que necesitaba para vivir un mes, según mis cálculos. Prometió escribirme o volver a verme así que tuviese algo que comunicarme. Se ató el saco a las espaldas, cogió su palo y se despidió de nosotros. Que os bendiga el cielo, mi querida y buena hermana, añadió abrazando a Peggoty. Y a vos también, Mr. David, dijo estrechándole la mano. Voy a buscarla lejos, muy lejos. Si volviese durante mi ausencia, aunque es menos que probable, o si yo la condujese, mi intención es vivir y morir con ella, allí donde nadie pueda dirigirla un reproche. Si alguna imprevista desgracia me detuviese en el camino, acordaos de las últimas palabras que pronuncio para ella. Jamás he dejado de querer a mi amada hija, y la perdono. Se expresó así solemnemente, con la cabeza descubierta. Luego, poniéndose el sombrero, bajó la escalera. Le acompañamos hasta la puerta. La tarde estaba tibia y pesada. Era la hora en que la calle reposaba un poco en calma. El sol brillaba con luz rojiza. Durante aquella noche me desperté más de una vez y pensé en aquella figura solitaria que habíamos perdido de repente a la puesta del sol, y repetí en voz baja las últimas palabras del pobre peregrino. Voy a buscarla lejos, muy lejos. Si alguna imprevista desgracia me detuviese en el camino, acordaos de las últimas palabras que pronuncio para ella. Jamás he dejado de querer a mi amada hija, y la perdono. Fin del capítulo 8. Capítulo 9 de la segunda parte de David Copperfield, o El sobrino de mi tía, de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 9. Felicidad. Durante todo este tiempo continué adorando a Dora tiernamente. El pensamiento de Dora era el consuelo de mis dolores en mis horas de insomnio, y había veces que me consolaba de la pérdida de mi amigo. Cuanto más me lamentaba de mí o de los otros, tanto más evocaba la sombra de Dora, y sobre todo cuando se me representaba el mundo entero como el sombrío reflejo de mi desgracia y de todas las traiciones. Dora era para mí una criatura ideal descendida de una esfera superior,
pues no podía acostumbrarme á la idea de que Dora pudiese confundirse con las demás jóvenes que pertenecían á la prosaica humanidad. Lo primero que hice, así que marchó Mr. Daniel Peggoty, fué dar un paseo nocturno hasta Norwood. Allí, á la luz de la luna, empecé 20 veces á dar vueltas alrededor de la casa de Mr. Spenlow. Durante 2 horas miré á través de los claros de la empalizada. Algunas veces me asomaba por encima de las puntas carcomidas que se erizaban y enviaba besos á todas las ventanas donde brillaba una luz, invocando románticamente la luna, suplicándola que protegiese á Dora. No sé de qué, quizás del fuego, o tal vez de los ratones que tanto ella temía. Estaba tan enamorado que creí deber confiarme á mi querida Peggoty. Así, una noche, que la hallé al lado del fuego, ocupada en repasar mi ropa, le comuniqué mi gran secreto. Peggoty se interesó vivamente, pero no pude conseguir que participase mis temores e incertidumbres. Me quería tanto y tenía tan buena opinión de mí que no comprendió por qué me desalentaba. La joven, me dijo, solo puede darse la enhorabuena de tener un enamorado como vos. En cuanto al papá, decidme, ¿quién es ese señor? Noté que la profesión de Mr. Spenlow y su corbata almidonada inspiraban a Peggoty un poco de respeto al hombre que cada vez se idealizaba más a mis ojos, recibiendo de su hija un reflejo luminoso semejante que parecía brillar ante mi vista como un faro saliendo, no del mar, sino de sus legajos profesionales. Me encargué, no sin cierto orgullo, de los detalles de la sucesión Barkis. Hice que se tomara acta del testamento, pagué la cuota al tribunal y conduje a Peggoty al banco para regularizar todos sus negocios. En una palabra, una mañana me acompañó a mi despacho para pagar la minuta. Mr. Spenlow, nos dijo el criado, ha salido a hacer prestar juramento a un cliente que quiere casarse. Como pensé que no tardaría mucho en volver, porque nuestro despacho estaba cerca del subdelegado general, aconsejé a Peggoty que esperase. En nuestra profesión de proctor nos parecíamos lo bastante a los que se ocupan de funerales, pues teníamos el deber de aparecer un tanto afligidos cuando tratábamos con personas que vestían de luto. El mismo sentimiento de delicadeza nos hacía tomar un aire alegre con los clientes que se acercaban a nosotros para pedir una licencia de casamiento. Previne a Peggoty que hallaría a Mr. Spenlow muy consolado del fallecimiento de Mr. Barkis, y en efecto, apareció alegre como un novio. Pero ni Peggoty ni yo tuvimos bastantes ojos para mirarle cuando en el individuo que le acompañaba reconocimos a Mr. Murdstone. Había cambiado muy poco. Tenía el pelo tan negro y su mirada revelaba la misma falsedad que en otro tiempo. Ah, Copperfield, me dijo Mr. Spenlow, creo que conocéis a este caballero. Dirigí a Mr. Murdstone un saludo frío, y apenas si Peggoty hizo que le conocía. Al principio se quedó un poco perplejo viéndonos juntos a los dos, pero no vaciló largo tiempo en tomar un partido, y me dijo: espero que os halláis bien. Eso no puede importaros gran cosa, le respondí, pero si lo deseáis saber, os diré que sí. Cambiamos una mirada y se dirigió a Peggoty. ¿Y vos? Noto con sentimiento que habéis perdido vuestro marido. No es la primera pérdida que he tenido en mi vida, Mr. Murdstone, replicó Peggoty, estremeciéndose de los pies a la cabeza. Espero que nadie tiene nada que reprocharse por esa muerte. Nadie que deba ser responsable de ella. Ah, dijo él, es un consuelo lo que acabáis de decir. A Dios gracias, no he abreviado la vida de nadie, exclamó Peggoty. No, Mr. Murdstone, ni he atormentado ni horrorizado ninguna tímida naturaleza hasta el punto de acortar su vida. Mr. Murdstone
Le echó una mirada sombría, expresando el remordimiento, al menos por un instante, según me pareció, y volviéndose hacia mí, exclamó sin mirarme frente a frente: no era probable que debiéramos encontrarnos tan pronto, pero puesto que ha sido así, tanto mejor para ambos, pues encuentros parecidos no son agradables. No espero hallar sentimientos de afección de parte de aquel que siempre se sublevó contra mi justa autoridad, ejercida en interés suyo. Entre nosotros existe una antipatía. Una antipatía inveterada, creo, le dije interrumpiéndole. Trató de sonreír y me lanzó la mirada más siniestra que jamás ha brotado de sus ojos. Sí, añadió, esa antipatía había nacido en vuestro corazón de niño. Llenó de amargura la vida de vuestra pobre madre. Tenéis razón. Dios quiera que vuestros sentimientos hayan cambiado, que os hayáis corregido. Aquí acabó el diálogo que tuvo lugar en voz baja en uno de los rincones del estudio. Mr. Murdstone, al pasar al gabinete de Mr. Spenlow, acompañado de éste, añadió: Mr. Spenlow, como todas las personas de su profesión, está acostumbrado a los disentimientos de familia y sabe las complicaciones difíciles que se suscitan entre ellas. Diciendo esto, pagó su licencia y la recibió de manos de Mr. Spenlow, que le deseó toda clase de felicidades en compañía de su futura. Enseguida se retiró. No hubiera sabido contenerme hasta tal punto si me hubiera sido más fácil hacer comprender a Peggoty, que solo estaba irritada por mí, que no nos hallábamos en lugar a propósito para entregarnos a semejantes recriminaciones. A no ser por esto, ella hubiera perseguido a Mr. Murdstone, pero para calmarla la estreché en mis brazos delante de Mr. Spenlow y de todos los pasantes. Mr. Spenlow parecía ignorar qué grado de parentesco existía entre Mr. Murdstone y yo, cosa que no me desagradó, pues me costaba no poco trabajo, aun en el fondo de mi corazón, reconocer como mi padre político a aquel que había sido tan cruel para con mi pobre madre. Mr. Spenlow no se ocupó demasiado de aquel incidente, habiéndose imaginado que mi tía era cabeza de nuestra familia. Al menos esto fué lo que colegí de su conversación mientras esperábamos a Mr. Tiffey para hacer la minuta de los gastos de Peggoty. Miss Trotwood, añadió, es un carácter enérgico e incapaz de ceder a la oposición. La admiro, Copperfield, y os doy la enhorabuena por estar de su parte. Las divergencias entre la familia son muy frecuentes, y lo importante es estar al lado de la buena causa. Mr. Spenlow, al hablar de la buena causa, se refería al interés financiero. Al menos así lo creía. Se me figura que Mr. Murdstone hace un buen casamiento, añadió Mr. Spenlow. Le dije que no sabía nada. ¿En verdad? Pues yo le he comprendido por algunas palabras que ha dejado escapar y que me ha confirmado Miss Murdstone. ¿Queréis decir que es un matrimonio de dinero? Sí, respondió Mr. Spenlow. Parece que hay dinero y al mismo tiempo hermosura también. ¿Con que su futura es joven? Apenas ha salido de la pubertad, y la prueba que esperaban a que llegase a tener la edad. Que Dios nos proteja, exclamó Peggoty con tal acento de compasión que los tres permanecimos desconcertados, hasta que Mr. Tiffey entró con la minuta de gastos. Entregó a Mr. Spenlow la minuta para que la verificase. Él lo hizo, y a cada línea lanzaba una exclamación como Mr. Jorkins solo lo hubiese hecho. Sí, está bien, dijo, devolviéndole el papel a Tiffey. Me hubiera complacido sobremanera, Copperfield, en disminuir la minuta, o en no cobrarla. Pero mi profesión me lo impide, y desgraciadamente no puedo hacer lo que quisiera. Tengo un socio, Mr. Jorkins. Al mismo tiempo que se expresaba así melancólicamente por no poder hacer aquello en obsequio de su clienta, se lo agradecí y pagué la minuta,
alargándole un billete de banco. Peggoty volvió á su casa y yo me dirigí con Mr. Spenlow al tribunal de Doctor Commons, donde se veía un curioso pleito de divorcio. Mr. Spenlow estaba de muy buen humor y me dijo que de allí a 8 días era el aniversario del nacimiento de Dora, y me invitó a una fiesta que daba con semejante motivo. Olvidé todo y estuve a punto de perder la razón, cuando, al día siguiente por la mañana, recibí una carta que contenía estas sencillas palabras: se recuerda a Mr. David Copperfield que no olvide la invitación de papá. A decir verdad, pasé lo restante de la semana delirando de felicidad. Sería ridículo decir todos los absurdos preparativos que hice para ser digno de tan fausto acontecimiento. Escogí 1000 corbatas. Mis botas hubieran podido pasar por instrumentos de tortura. La víspera envié con la diligencia de Norwood un precioso canastillo, cuya forma podía pasar por una declaración. Dentro iban una porción de dulces y pastillas con los más tiernos motes. A las 6 de la mañana me hallaba en el mercado de Covent Garden, comprando un ramo para Dora. A las 10 monté en un flamígero corcel alquilado para la circunstancia, llevando el ramo dentro de mi sombrero, a fin de ofrecerlo con toda su frescura primitiva. ¿Quién podrá explicarme el por qué, al ver a Dora en el jardín, aparenté no verla y fingí no reconocer la casa? Locuras son esas que otros han llevado a cabo en idénticas circunstancias y en la misma edad. Pero por fin reconocí la casa, me apeé a la puerta de la verja y, atravesando por cima del césped, me encaminé a un cenador cubierto de lilas, donde se hallaba Dora con un sombrerito blanco, un vestido azul celeste y rodeada de mariposas. A su lado, en el mismo banco, se hallaba una joven, comparativamente vieja, una señorita de unos 20 años, llamada Miss Julia Mills, íntima amiga de Dora. Dichosa ella. También se hallaba Jip, que por cierto me ladró y hasta me enseñó los dientes cuando ofrecí galantemente mi ramo de flores. Creo que el perro tenía razón, si sospechaba el cariño que sentía yo por su ama. Os doy 1.000.000 de gracias, Mr. Copperfield. ¡Qué flores tan admirables!, exclamó Dora. Durante el trayecto de las 3 millas, había compuesto en mi imaginación un lindísimo discurso, pero al verme delante de ella no pude acertar ni con la primera frase. Al ver que acercaba mi ramo a su boca, fue tal mi encanto que, a no haber perdido el uso de la palabra, hubiese dicho a Miss Julia: matadme, señorita, si tenéis corazón, y que muera en este momento. Dora hizo que Jip oliese mis flores, pero el perrito gruñó y no quiso consentir. Su ama se echó a reír y se empeñó en salirse con la suya. Jip cogió entre sus dientes un geranio y le pegó de dentelladas. Dora le zurró y se puso seria y dijo: «Pobres flores mías». Pronunció aquella frase con tanta lástima que yo hubiese preferido que Jip me hubiera mordido a mí. «Creo que no os pesará el saber», me dijo Dora, «que la enojadiza Miss Murdstone no está aquí. Ha ido al casamiento de su hermano y permanecerá ausente durante 3 semanas. ¿Verdad que es un placer?» «Para mí, sobre todo», le respondí. Miss Julia sonrió y nos miró con aire de solicitud. «Miss Murdstone», añadió Dora, «es la criatura más desagradable que conozco. No podéis creer, Julia, hasta qué punto es redicha y provocativa». «No tengo ninguna dificultad en creerlo, mi querida Dora», respondió Julia. «Olvidaba», continuó Dora apoyando la mano en las de Julia, «que podíais en efecto creerlo perfectamente». Adiviné que Miss Julia había sufrido sus pruebas en el transcurso de una vida romántica, y que a ellas debía atribuir su indulgencia y su exquisito tacto. Supe, en efecto, que, engañada en sus afecciones, se había retirado de la lucha del mundo con una experiencia precoz
y una tierna simpatía hacia las esperanzas desgraciadas y los efímeros amores de la juventud. En aquel momento Mr. Spenlow salió de la casa y Dora se dirigió a su encuentro diciendo: «Mirad, padre mío, qué flores tan admirables». Miss Julia se sonrió melancólicamente, como si hubiera querido decir: «Mariposas de la primavera, gozad de vuestra rápida existencia durante la espléndida mañana de la vida». Como el coche esperaba á la puerta, dirigímonos hacia él, atravesando por medio del parterre. ¡Qué paseo! Jamás di uno semejante. Mr. Spenlow, Dora y Julia iban en el faetón descubierto, que contenía además la guitarra de Dora, un capacho y mi canastillo de dulces. Yo iba a caballo a la portezuela del coche. Dora me miraba y no permitía que Jip se pusiese al lado del ramo que llevaba a su derecha, temiendo que lo aplastara. Cuando lo cogía para aspirar el perfume de las flores, nuestros ojos se encontraban, y lo único que me admira es no haber saltado por encima de las orejas de mi caballo hasta el interior del coche. El camino estaba lleno de polvo, y creo recordar que Mr. Spenlow me acusó una o dos veces de llenarles de polvo, a consecuencia del trote de mi caballo, cosa que no eché de ver, pues en clase de nubes solo veía a mi alrededor una nube de amor y de belleza, en cuyo centro se hallaba Dora. El sol reflejaba sobre Dora, los pájaros cantaban Dora, las flores de los campos se abrían para Dora. Sol, pájaros, flores, todo, en fin, lo veía yo por Dora. Sospecho que Miss Julia me comprendía, y en efecto, era la única que podía comprenderme completamente. ¿A dónde íbamos? Lo ignoraba. Quizás cerca de Guilford, quizás algún mago de Oriente nos abría aquel oasis mágico durante el día, cerrándolo para siempre así que hubimos partido. En uno de los collados había una alfombra de verdura, y mil flores esmaltaban el suelo y presentaban un paisaje pintoresco que se perdía de vista. Me contrarió un tanto que allí se hallasen esperándonos varias personas. Tuve celos hasta de las mismas señoras. Odié a los hombres, y en particular a un joven que podría tener 3 ó 4 años más que yo, y que poseía como único mérito unas patillas muy rubias, causa de su intolerable pretensión. Vaciamos todos los cestos y nos dispusimos a arreglar la comida. El de las patillas pretendió saber aderezar una ensalada. ¡Qué mentira! Y trató de llamar la pública atención. Cuántas señoritas se pusieron bajo sus órdenes para lavar y escoger las hojas de lechuga. Entre ellas una fue Dora. Decididamente aquel presumido y yo no cabíamos ya juntos en el mundo. Mi rival aderezó la ensalada que no hubiera yo comido por nada de este mundo, y se apropió el oficio de bodeguero de la reunión. Verdad es que aquel imbécil construyó una cueva en el hueco de un árbol. No tardé en verlo a los pies de Dora, teniendo en su plato las 3/4 partes de una langosta. Hice un violento esfuerzo para afectar alegría, y traté de dedicar mis solicitudes a una joven que llevaba un vestido encarnado, y charlé con ella a fuer de amante desesperado. Acogió mis atenciones favorablemente. Era por mí o porque, a su vez, pretendía el corazón del caballerito de las patillas. No lo sé. Se brindó a la salud de Dora. Entonces afecté interrumpir mi conversación, que volví a continuar algunos momentos después. Sorprendí una mirada de Dora que se me figuró que pedía perdón, pero aquella mirada me fue lanzada por encima de la cabeza del de las patillas, y permanecí insensible como una peña. La joven, vestida de encarnado, tenía una madre vestida de verde, y creo que ésta nos separó por motivos de política maternal. Sea lo que quiera, los grupos se dispersaron mientras que se recogían los restos de la comida, y me escabullí entre los árboles llena el alma de remordimientos y de despecho. Me pregunté si no debía excusarme bajo pretexto de hallarme indispuesto y huir no sé a dónde en mi corcel,
cuando en esto Dora y Julia vinieron a reunirse conmigo. Mr. Copperfield, me dijo miss Julia, ¿estáis preocupado? Absolutamente nada, señorita, respondíla. Y vos también, Dora, añadió Julia. Parecéis preocupada. Oh, querida mía, no tal. Mr. Copperfield y Dora, dijo miss Julia con un aire casi venerable. Basta de seriedad. No es preciso que una desavenencia trivial aje las flores de la primavera de la vida, que una vez pasadas no vuelven a nacer. Hablo según la experiencia que tengo del pasado, del irrevocable pasado. Los manantiales que brotan y brillan a la luz del sol no deben pasar su rápida carrera por un ligero capricho. No debe destruirse locamente el oasis del desierto del Sáhara. Tan turbado me hallaba que no sabía ni lo que hacía. Cogí la mano de Dora y la llevé a mis labios. Dora no opuso ninguna resistencia. También besé la mano de miss Julia, y se me figuró que los tres habíamos subido al séptimo cielo. En el séptimo cielo continuamos durante toda la velada. Al principio nos paseamos por entre los árboles, Dora apoyada tímidamente en mi brazo, y bien sabe Dios que, al desear vivir así eternamente entre Dora y su amiga, errando por entre los árboles, hacía un voto insensato hasta no más. Pero antes de lo que yo hubiera querido, oímos las risas y los alegres gritos de las señoras que llamaban a Dora. ¿Dónde está Dora? Volvimos lo andado y suplicaron a Dora que cantase. El de las patillas quiso ir a buscar en el coche la guitarra, pero Dora le dijo que yo era el único que sabía dónde estaba. Mi rival quedó derrotado completamente. Traje pues la guitarra, sentéme al lado de Dora, le tuve sus guantes y su pañuelo, me embriagué con los acentos de su amada voz, y ella por su parte cantó para mí solo, por más que los otros la aplaudieron a su sabor. Tan feliz era que temía que aquello fuese un sueño, y esperaba despertarme de repente en la calle de Buckingham y oír el ruido de las tazas tropezándose entre sí al contacto de las manos de Mistress Crupp. Sin embargo, Dora cantaba aún, y después de ella otras muchas señoritas lucieron su habilidad. Miss Julia cantó una romanza sobre los ecos dormidos en la gruta de la memoria, como si ella hubiera tenido 100 años. La noche se acercaba. Tomamos el té sobre la hierba, un té de gitanos, y por mi parte era el más afortunado de los mortales, cuando cada cual se fué por su lado, incluso el de las patillas. Nosotros tomamos el camino de Norwood a la puesta del sol, respirando los primeros perfumes de la noche. Mr. Spenlow solía dormitar cuando había bebido champaña. Honor al terreno donde crece la viña, al sol que madura la uva, al racimo de donde se saca el vino, y al fabricante que lo compone. Mr. Spenlow dormía en su asiento, y yo trotaba a la portezuela y hablaba con Dora. Admiraba mi caballo y le acariciaba con la mano. ¡Ah, qué linda mano! Apenas se sostenía su chal sobre sus hombros. Así, de vez en cuando se lo subía, y me imaginaba que Jip empezaba a comprender la verdad de la cosa y creía prudente tratar de hacer las paces conmigo. Pero la inteligente Miss Julia hizo una buena acción. Aquella amable criatura que había renunciado al mundo me dijo de pronto: Mr. Copperfield, llegaos un momento a esta portezuela. Tengo que hablaros. Dirigí mi rápido corcel y me incliné para oír lo que me quería decir. Dora, me dijo, va a venir a pasar algún tiempo conmigo. Pasado mañana partiremos. Si queréis ir a vernos, estoy cierta que seréis bien recibido por mi padre. Lo que pude hacer de mejor fue evocar al cielo en voz baja toda clase de bendiciones sobre la cabeza de miss Julia y guardar piadosamente en mi memoria el nombre y el recuerdo de aquella mi protectora. Agradecíle a miss Julia con todo el ardor de mi alma tan señalado favor. Podéis volver al lado de Dora,
añadió miss Julia con una dulzura inefable. Volví allí y Dora sacó la cabeza fuera de la ventanilla para escuchar mejor. Durante todo el camino no cesamos de hablar. Llevaba á mi corcel tan cerca de la rueda que debió rozarse una de las manos, y el alquilador pretendió que tenía una herida de 3 libras esterlinas, cantidad que pagué, pues no la creí excesiva para tanta felicidad. Entretanto, Julia contemplaba la luna, diciendo versos y soñando, supongo, con el tiempo en que había existido algo de común entre ella y la tierra. Norwood estaba demasiado cerca, y llegamos lo menos 2 horas antes de lo que hubiera querido. Mr. Spenlow se había despertado antes de bajar del coche y me dijo: entrad á descansar, miss Copperfield. Consentí, y tomé algunos sándwiches y un vaso de vino con agua. No podía separarme de allí, donde Dora se avergonzaba de un modo tan encantador. Pero los ronquidos de Mr. Spenlow despertaron mi conciencia y me ausenté. Hasta llegar a Londres sentí la dulce presión de la mano de Dora y recordé 1000 veces los menores detalles de aquel día. Acostéme por fin como el más entusiasmado y loco de los novicios, a quienes el amor ha dado el traste con su corazón. A la mañana siguiente estaba resuelto a declarar mi pasión y saber mi porvenir. La única cuestión que veía en mis ojos era la de ser feliz o desgraciado, y Dora era la única que podía responder a esto. Pasé 3 días en una voluptuosidad de melancolía, torturando mi ánimo con todas las suposiciones más crueles. Al tercer día acudí a casa de miss Julia Mills, provisto de una declaración. Mr. Mills no estaba en casa. Verdad es que tampoco contaba hallarle, pero sí a su hija, y esto era todo lo que me hacía falta. Me introdujeron en una habitación del piso principal donde se hallaban Dora y Julia. También estaba allí Jip. Miss Julia se hallaba copiando unos papeles de música, una nueva romanza titulada El luto de amor. Dora dibujaba y pintaba flores. No sé lo que sentí al ver que copiaba las mías, incluso el papel que envolvía el ramo. Miss Julia mostró mucho gozo al verme, y sintió que su padre no se hallase en casa, por más que aquella contrariedad no nos pesó demasiado. Después de cambiar algunas frases, miss Julia dejó la pluma, se levantó y salió. Empecé a pensar que entregaría mi declaración al día siguiente. Creo que vuestro pobre caballo, me dijo Dora, habrá quedado cansado del otro día. Un viaje tan largo. Mudé de opinión y se me figuró que me declaraba aquel mismo día. Efectivamente, el pobre llevó un buen trote. ¿Y vos? Yo, dije interrumpiéndola, tuve la increíble felicidad de ir a vuestro lado. Felicidad que durante un instante no os pareció muy grata, añadió Dora bajando la cabeza, cuando estabais al lado de Miss Kidd, la señorita de Encarnado. Pero tal vez queréis dirigirme un mero cumplimiento. Sois libre, perfectamente libre, Mr. Copperfield. Jip, pícaro, ven aquí enseguida. No sé cómo hice, pero fue cuestión de un minuto. Intercepté a Jip, cogí a Dora la mano. Fui elocuente. No rebusqué una sola de mis palabras. Le dije cuánto la adoraba, que moriría si no me correspondía, etcétera, etcétera. Mientras tanto Jip ladraba a más y mejor. Cuando Dora inclinó la cabeza, temblorosa, con los ojos llenos de lágrimas, mi elocuencia fue arrebatadora. 5 minutos más tarde nos hallábamos sentados en el sofá, después de habernos prometido un mutuo amor. Jip ya no ladraba, y echado encima de las rodillas de su ama, me miraba guiñando los ojos. Supongo que pensamos vagamente que todo aquello acabaría casándonos, puesto que Dora estipuló que jamás nos uniríamos sin el consentimiento de su padre. Pero en nuestro éxtasis nos ocupábamos mucho más del presente que del porvenir, puesto que provisionalmente y sin querer obrar mal, debíamos ocultar a Mr. Spenlow nuestra afección.
Miss Julia estaba más pensativa que de costumbre cuando Dora fué á buscarla. Lo que acababa de pasar quizás trajo á su memoria los ecos dormidos en la gruta de la memoria. Pero nos dio su bendición con la seguridad de su amistad, hablándonos como lo hubiera hecho una protectora de clausura. Oh, qué tiempo de loca felicidad cuando tomé medida de un dedo de Dora para encargarle una sortija que debía componerse de no me olvides azules y que el platero me llevó por ella lo que quiso, adivinando el uso a que la destinaba. Sortija unida hasta tal punto en mi recuerdo a la mano de Dora, que ayer, al ver una sortija semejante al dedo de mi hija, he sentido latir con más fuerza mi corazón. Orgulloso de mi secreto, no caminaba ya, creyendo poseer alas y volar por encima de los demás mortales. Nos dábamos cita en los jardines del Square, y allí, sentados bajo un enramado cenador y rodeados de pájaros, cantábamos nuestros amores. Reñimos a la semana siguiente de empezar nuestras relaciones, y Dora me remitió la sortija en un billete en que decía copiando esta frase del poeta: Nuestro amor comenzó por la locura y acaba por la demencia. Cita horrible que me hizo arrojar un grito de desesperación. Recuerdo, sí, cuando iba a buscar a Miss Julia, a quien hallaba en la cocina entre sus platos y a la que suplicaba que interviniese si no quería que me matara. Y también recuerdo que Miss Julia trató de reconciliarnos y vino con Dora, a que mutuamente hiciéramos concesiones y evitaríamos el desierto del Sáhara. Lloramos y fuimos tan felices que la cocina se metamorfoseó en templo del amor, donde arreglamos un plan de correspondencia, para lo cual serviría de intermediaria Miss Julia, de modo que cada uno recibiese lo menos una carta al día. Qué tiempos de adorables entretenimientos, de pequeñeces encantadoras que abarcan mis recuerdos más gratos y alegres. Fin del capítulo 9. Capítulo 10 de la segunda parte de David Copperfield, o El sobrino de mi tía, de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 10. Asombro que me causó mi tía. Así que Dora y yo estuvimos comprometidos, me apresuré a escribir a Inés. Mi carta fue larga, y en ella traté de hacerle comprender lo feliz que era y lo encantadora que era Dora. La suplicaba que no confundiese aquella seria pasión con los ridículos caprichos que le habían hecho reír otras veces. La imagen de Inés se me apareció mientras escribía la carta como la del ángel de mi juventud, transformando mi tranquila habitación en un santuario, del que su celeste influjo separaba la agitación de la vida. No le hablé de Steerforth. Solamente le dije que le habían ocurrido desgracias lamentables a la familia de Yarmouth, a consecuencia de la partida de Emilia, y que las circunstancias particulares que lo motivaron me habían hecho muy desgraciado. Sabía que la perspicacia de Inés adivinaría toda la verdad, y que no sería ella la primera que pronunciase el nombre de mi pérfido amigo. La respuesta de Inés fue un bálsamo para mi corazón. Me parecía estar oyendo la consoladora voz de mi confidenta. Durante aquel último tiempo, Traddles había venido a buscarme 2 o 3 veces, sin conseguir encontrarme. Halló a Peggoty, y sabiendo que era mi querida niñera, cosa que ella decía al primero que llegaba, se quedó y habló con ella. Dios sabe que la conversación de la pobre Peggoty no se agotaba nunca cuando se trataba de mí. Esto me hace recordar que Mistress Crupp había hecho dimisión de todas sus funciones de ama de casa en mi habitación, dando por pretexto que no quería tratar con cierta clase de gente, pero sin nombrar a nadie. Viendo que yo hacía como si no la entendiese, se limitó a hacer toda clase de perrerías a Peggoty, sobre todo en las escaleras, con la esperanza de que se rompería un brazo o una pierna. Encontré que era sumamente incómodo vivir en aquel estado de sitio, pero temía demasiado a Mistress Crupp para no tomar la cosa con calma. Traddles consiguió por fin hallarme, y aprovechándose de mi simpatía de enamorado, me alabó y ensalzó su Sofía, que, según él, poseía toda clase de virtudes,
y hacía las veces de institutriz de una de sus hermanas, era la niñera de otra y doncella de la tercera. Me dijo que mistress Micawber se veía obligado a ocultarse con el seudónimo de Mortimer, pues sus acreedores no se habían satisfecho completamente con el embargo de sus muebles, ni con el de los de su pupilo Traddles. Con este motivo, mi amigo venía a suplicarme que le acompañase juntamente con Peggoty a casa de un escribano que aquel mismo día debía sacar a pública subasta la mesita redonda y el jarrón de flores de Sofía. Traddles temía que si el escribano le reconocía, le haría pagar a peso de oro aquellas dos cosas, y deseaba que Peggoty o yo le dispensásemos el favor de pujar los dos artículos. Accedimos a lo que quería aquel pobre muchacho, que habiendo conquistado así a un precio razonable el futuro mobiliario de su casa, quiso llevar en sus brazos desde Tottenham Court Road hasta Temple Bar el jarrón de su querida Sofía. Al volver a mi casa con Peggoty, hice observar a ésta que habían desaparecido de la escalera los lazos que tendía mistress Crupp, y hasta creí notar la huella de pasos recientes. Ambos nos quedamos asombrados al ver abierta la puerta de mi saloncito y oír hablar en él. Mayor fue mi sorpresa al ver a mi tía y a Mr. Dick. Mi tía sentada encima de una porción de baúles, con dos canarios delante de sí y un gato encima de las rodillas, y Mr. Dick apoyado en una cometa gigantesca. Mi querida tía, exclamé, qué inesperado placer. Nos abrazamos cordialmente, y mistress Crupp, que estaba allí ocupada en hacer té, se apresuró a decir que Mr. Copperfield sería sumamente feliz al recibir a su familia. ¿Y vos? Dijo mi tía a Peggoty, intimidada ante su aspecto imponente. ¿Qué tal estáis? ¿Recordáis a mi tía, Peggoty? Me apresuré a decirla. Por Dios, hijo mío, exclamó mi tía, no la deis ese nombre del Mar del Sur. Si se ha casado y ha logrado desembarazarse de ese nombre, que es lo mejor que ha podido hacer, acordadle el beneficio del cambio. Veamos, ¿cómo os llamáis? Preguntó mi tía, sirviéndose solo de la inicial. Barkis, señora, respondió Peggoty haciendo una reverencia. Adiós, gracias. Ese siquiera es un nombre cristiano, dijo mi tía. ¿Qué tal estáis, Barkis? Alentada por estas graciosas palabras y por la mano que le alargaban, mistress Barkis se adelantó y volvió a saludar. Parece que habéis envejecido desde que no nos hemos visto, dijo mi tía. Vaya una cosa que hicimos en aquel tiempo, oh David. Aún otra taza de té. Tía mía, dije sirviéndola, no sigáis sentada encima de un baúl. Permitidme que os ofrezca un sillón. Gracias, Trot. Prefiero sentarme encima de mi propiedad. Y dirigiéndose a mistress Crupp, añadió: No tenéis necesidad de incomodaros, señora. Podéis retiraros. Mistress Crupp quiso en vano seguir ofreciendo sus servicios. Acabó por comprender, en el tono seco de mi tía, que haría mejor en marcharse. Dick, exclamó mi tía así que se hubo alejado mistress Crupp, ¿os acordáis lo que decía un día acerca de los parásitos y adoradores de la riqueza? Pues bien, esa mujer pertenece a esa clase. Barkis, amiga mía, cuidad del té. Fácil me era a mí, que conocía a mi tía, adivinar que aquella venida repentina e inesperada encerraba un motivo. ¿La habré ofendido? Me preguntaba. Y mi conciencia me acusaba de no haberla escrito con respecto de Dora. Inútil era hacerla que se explicase antes que ella lo creyese oportuno. Así pues, me senté a su lado sin preguntarla nada, hablando a los canarios, jugando con el gato y mostrando una calma que no tenía, sobre todo cuando me pareció que Mr. Dick, apoyado en su cometa detrás de ella, me hacía señales misteriosas. Trot, me dijo mi tía después de su última taza de té. Quedaos, Barkis. Trot, habéis aprendido a tener resolución y a contar sobre vos mismo.
Espero que sí, tía mía. ¿Lo creéis? ¿Lo creo así? En ese caso, sobrino mío, ¿sabéis por qué prefiero permanecer sentada sobre mi propiedad? Meneé la cabeza dando a entender que no adivinaba. Porque estoy sobre todo lo que poseo. Estoy arruinada, mi querido Trot. No hubiera recibido un choque más terrible si la casa con todos los que contenía se hubiese hundido en el río. Dick lo sabe, añadió mi tía poniendo con calma una mano sobre su hombro. Estoy arruinada, mi querido Trot. Todo cuanto poseo en el mundo está en este cuarto, excepto mi casita, donde he dejado a Juanilla para que la alquile. Barkis, esta noche necesito una cama para este caballero, a fin de gastar menos. Para mí quizás podréis arreglarme una por aquí, no importa cómo. Solo es por esta noche. Mañana hablaremos de todo. En medio de mi asombro, experimenté un vivo dolor por ella. Sí, solo por ella. Vino a sacarme de mi ensimismamiento mi tía, que me estrechó en sus brazos y me dijo con los ojos arrasados en lágrimas: Si me aflige esto es por vos. Un momento después había reprimido aquella emoción y me dijo con una expresión de victoria más bien que de abatimiento: Debemos soportar los reveses con valor y no dejarnos dominar por ellos, mi querido Trot. Debemos llenar nuestra misión hasta lo último y desafiar al infortunio cuando es el desenlace de la pieza. Fin del capítulo 10.